Códigos digitales, códigos digitales. Aquí viene un tema hoy controversial. Grábenlo bien y súbanlo de una vez, porque esto va a generar controversias. Tiene que demostrarlo. Porque aquí hay gente que los podcasts son sagrados. Esa es la última, la Coca-Cola del desierto. Y todo el mundo hace podcast. ¿De acuerdo? Y todo el mundo a los políticos nos aconsejan. Hay que hacer TikTok, usen podcast. ¿Quién es que le Claro, aconseja? Los programas de radio, hay que hacer podcast. Mucha gente monetizando los canales, podcast. los medios digitales, hay que hacer podcast. Influencers, hay que hacer podcast. Y sin embargo, viene don Erickson Duverger. Oigan bien. A matarle el gallo en la fuga. A decir. Me gusta más Duverger. No, Duverger es de origen francés. Duverger. Antonio Duverger, héroe de las guerras de la Mártir. independencia dominicana, general de origen francés, Duverger, o Diverger como usted quiera, porque yo soy francés. Mire, oigan bien lo que va a decir este señor. Los podcasts están perdiendo su magia. Así es, realmente ha habido una gran oleada, como usted dice, con el tema de los podcasts, pero se está dando el contraste de que el tema del video está incidiendo mucho en los podcasts. Es cierto que YouTube tiene una audiencia muchísimo más grande que Spotify, a nivel de números también es bien interesante, y la rentabilidad, eso ni se dice, pero la magia del podcast, o sea, y cuando hablo del podcast también me refiero a la radio, es una magia de una intimidad. Es como una relación entre el micrófono y la audiencia. Entonces, automáticamente yo prendo la cámara, muchas cosas cambian. O sea, entra un tema de estilismo, entra un tema de set, hasta ciertos ademanes que uno tiene, que no lo hace cuando hay una cámara prendida, eso se va. Entonces, yo hice el comentario y muchos colectivos de podcast y personas, incluso Malena me estaba diciendo que la chica de Gente Brava estaba aquí hace unos días. Ella misma comentaba en el artículo que yo había subido que es cierto, o sea, se está perdiendo esta magia por el tema de YouTube y que de cierta manera la esencia está cambiando y de cierta manera lo que en un inicio era el podcast y la fidelidad que tenía el podcast se está perdiendo. O sea, podcasts que eran muy famosos, quizá porque no había cámara y la conversación como se daba cuando no existía la cámara, están cambiando. Y muchas personas lo están notando, que incluso se está haciendo como tendencia, que hay programas en YouTube que ni siquiera son podcasts, pero tienen el estilo podcast. Sí. ¿Me entiendes? O sea, Pero quizás es que el podcast nace como una alternativa, digamos, auditiva. sí. Pero ha ido creciendo y se ha convertido en algo que es parte del mainstream. Antes el podcast era más un negocio de nichos, digámoslo así. Tú tratabas un tema, que lo hablábamos con la gente de Gente Brava. Laura se llama, ¿verdad? Laura Castellano. Tremendo el podcast. Lo hablábamos con ella, como que primero era un tema de nichos, tú hablabas de deportes y ya ese era tu podcast, era sobre deportes, o como el podcast de Joe Rogan, que es de los más famosos, que él trata diversos temas con personalidades, el mismo Gente Brava que habla con gente brava. Exacto. Pero ahora ya todo el mundo hace el modelo, incluso lo audiovisual ha venido también a permitir que se monetice de una forma más fácil. No, claro, eso es lo que pasa, pero que este proceso creativo que crea el podcast, o sea, cuando tú escuchas un podcast, tú tienes que ir recreando la imagen de la historia que se está contando, o sea, es un proceso totalmente creativo en tu mente. Entonces, cuando te pongo la cámara, automáticamente se pierde eso. Eso es como cuando tú lees un libro. Tú vas leyendo un libro y vas página tras página, automáticamente sale una ilustración o alguna imagen referente, quizás eso que tú tenías pensado y proyectado se desaparece. Ahora, ¿es malo esto, Erickson, o simplemente es una señal de que está cambiando la manera de hacer los podcasts? Es malo porque la esencia del podcast, que es la alta fidelidad que tiene el podcast, o sea, esos podcasts que tú mencionas, por ejemplo, Gente Brava, que todavía no ha salido a video, aunque tenga una audiencia de 300 personas, la fidelidad de esta audiencia es muy alta. Estamos hablando que más del 80% de retención de audiencia. Entonces, cuando tú te acercas a una marca, que lo comentaba con ella después vía día en privado, cuando tú te acercas a una marca que valora este tipo de fidelidad de la audiencia, realmente hace negocio. Ahora,
Claro está, al final tú haces un podcast de cierta manera para recibir una retribución. Y es lo Entonces, que hace que la gente quizás se motive. y se mantenga tan conectado con lo que es un podcast, porque este programa tiene 2 horas en horario de la emisora, pero no dura 2 horas, hay cortes comerciales. Un podcast te puede durar hasta 3 horas y la gente los ve completo, busca a la hora que sale y lo ve completo. Ese nivel de engagement, si se pierde la esencia, quizás no se repita. sí, al final la conversación se fue dando de que debe de haber un híbrido. O sea, debe de haber un híbrido que lo que se grabe del podcast no se sienta tan producido. O sea, que si vamos incluso a grabar el podcast, hay podcasts que solamente tienen una luz cenital, las cámaras Ya no no es son... un podcast, es un programa entonces de televisión. Viene Para siendo mí un es programa, Para mí es un programa. pero lo que pasa es que hay un consumo de la audiencia que no estaba antes, que es la persona que te ve el podcast en YouTube Claro. directamente de la televisión, pero hay otra persona que te lo ve fregando. Pero tú viste la noticia que salió ahora, YouTube va a lanzar una plataforma de podcast, pero será solamente de audio. O sea, le están dando para detrás. ¿Me Exactamente, entiendes? Entonces, están cambiando. se está perdiendo. Es un tema de que si nos vamos todos a video y nos vamos todos a contenido y nos vamos todo a audiovisual, realmente se va a perder la esencia del podcast y solamente se va a quedar YouTube. O sea, va a ser un tema de video con micrófono. Entonces, el podcast, la esencia del podcast, se va a quedar como en un imaginario y realmente no va a trascender y posiblemente las comunidades vuelvan otra vez para detrás con Spotify, con esta nueva aplicación que está saliendo de YouTube y esas audiencias se queden ahí y no pasen realmente todo ese tráfico a audiovisual. O sea, los muchachos de Ducktape no pueden ser considerados un podcast. Sí, pueden ser considerados un podcast porque ellos lo tienen también en audio, Ok. pero salieron de YouTube. O sea, la conversación, por ejemplo, de la mesa, Sí. que es al que Ellos tú la te hacen en refieres, YouTube. ellos la hacen directamente en YouTube, pero también tienen una comunidad en Patreon, que es también algo interesante del mismo podcast, que esas comunidades, si te tienen en YouTube, realmente no lo van a hacer. Los medios sociales, lógicamente, con el tiempo hemos visto como que han perdido su génesis, se han visto obligados a Sí, claro. diversificar. Evolución. Evolución. Y a veces yo veo cosas y yo digo, pero ¿y que esta mezcla me tiene como confundida? Comparando la radio con los podcasts, por ejemplo, yo para verlo necesito ver algo de la línea que hablábamos el otro día, Cristian, ¿tú te acuerdas? Por ejemplo, yo veo mucha neurociencia, cada cual he visto podcasts, por ejemplo, que son muy fuertes en cuanto al contenido sexual que se trata de comunicar, y para mí todo eso es programa. O sea, a mí tú me dices, ¿qué es eso? Para mí es un programa de radio común. O sea, ¿cuáles son las ventajas, digamos, de la radio comparado con este tipo de medio de comunicación? Porque es un medio de comunicación. Y quizás puede la radio se ha quedado rezagada atrás, sabemos que sí, a cierto punto, y lógicamente nos dan el YouTube, nos dan otras herramientas para poder seguir subiendo contenido. ¿Cómo puede pasar ahí, Erickson, esa mezcla entre lo tradicional con lo actual? Sí, básicamente va a ser un tema de diversidad de audiencia. O sea, va a haber una audiencia que te va a consumir, como decía Charlene, 3 horas en un podcast y después se va para el Patreon y te dura 30 minutos más. Pero hay, por ejemplo, en las redes sociales, tengo que solamente consumirte el highlight. O sea, no te consumo más de un reel de 2 minutos. Pero de repente voy al programa y no te puedo consumir más de 5 minutos. Entonces, yo entiendo que las personas que están creando podcasts y que están creando contenido deben de tener contenido para cada plataforma. O sea, si me voy directamente con el podcast audio, también le saco el video y le saco el Instagram y le saco todo. Aunque le estoy hablando a muchos canales, como que el tráfico se Como que dispersa, se pierde, ¿verdad? dispersa, se pierde. Un video puede tener mucho éxito en Instagram y ser un fiasco en TikTok. O en Twitter, por Exactamente, ejemplo, como exactamente. pasa muchísimas Eso veces. pasa muchísimo. Entonces yo creo, y se está haciendo un gran esfuerzo, las marcas locales se están invirtiendo mucho, incluso hay marcas que he tenido cerca que trabajan 3 equipos digitales para cada plataforma. Hay un equipo solamente para la plataforma de TikTok de Instagram, otro equipo solamente de Eso sale YouTube. caro, Erickson. Sale caro. ¿Cómo se puede hacer eso de una manera, digamos, asequible para nosotros los emprendedores, que no tenemos ese presupuesto, que lo que somos Bueno, amigos de ustedes? Hay que ser un handyman. Está complicado ahí. No, pero va a ser un tema, va a ir cambiando, porque antes tú tenías que gastar mucho dinero quizás en la prensa para salir, en la radio. Claro. Ya ese presupuesto se está destinando más a digital, porque una sola célula digital no te puede manejar tantas plataformas ya.
por la demanda que tiene O sea, cada es decir, plataforma. todo O sea lo que- que antes se vendía a través de que si un tour, a través de los medios, que si una nota de prensa, ahora tú no puedes querer meterlo todo en Instagram solamente, porque la gente se carga, ¿verdad? Exacto. Y también las plataformas. La misma estrategia que tú aplicas para Instagram no va a ser la misma de Spotify, no es la misma de YouTube. Hay especialistas. Ay, son Nos vamos a muchas especializar cosas. cada vez más. Entonces, Erickson, digamos que a las marcas ahora mismo este medio de comunicación de podcast, ¿qué le está ofreciendo directamente? Así que Eso tú digas, está- mira, sí, sí, mucho, sí. mucho anuncio, mucha publicidad. Eso Es está ventajoso. chévere. Por ejemplo, Brugal, y valga la cuña, hizo algo interesante. Porque Brugal hizo un podcast en el cual ellos sacaban a la familia completa para el podcast. Entonces, como que todo el podcast que se creó fue a través de historias. Entonces, fue un contenido que desde el inicio dijeron, mire, esto va a ser video y audio. Pero automáticamente salió, las personas que lo consumían en podcast no necesariamente migraron a YouTube. Entonces, yo entiendo que todas las marcas van a tener que obligatoriamente buscar la manera de unirse a esa conversación por esa vía. Erickson, ¿y a ti te gustan los podcasts dominicanos? ¿Cuáles Sí. son tus A favoritos? mí no. Bueno, yo en lo que yo... Yo sé que en- tú y pero Ramón ese no tienen me uno. gusta. Oye, Tenemos uno, Malena, dale me tiene mente. que gustar obligado que sí, que todos los podcasts me gustan los dominicanos. Sabes que ya a Karen Oye, le gusta eso. poca cosa local, ¿eh? Ella casi todo lo importa. No, no, mira, yo soy que pro dominicana, pero Ah, hay cosas ok, que ok. no. Mi no, podcast yo- favorito marcante es de básquetbol. Marcante, sí, con Humberto. Humberto. Y- Humberto y Luis. Sí. Es buenísimo. Incluso está en el top 10 aquí de República Dominicana. Y él fue uno de los que comentó en el artículo y él decía que ellos todavía no están preparados para dar ese salto todavía a video porque su comunidad es muy fiel solamente en Spotify Y y ahí en Apple entran otros Music. factores que quizá a nadie le interesa que se jueguen un papel, porque hay que reinventarse, hay que hablar de infraestructura visual, hay que hablar de manejo de De imagen. manejo de imagen. Porque también una gente que le moleste lo que está viendo, fácil lo quita. ¿Cuál otro? Sí, sugiere, Erickson, para El- yo poder como que actualizarme. El tema el Panda tiene su podcast. Pero uno se ríe Pregunta, ¿cómo muchísimo. se llama? Bueno, Pre- eso- cuéntale al me Panda. gusta reírme, Cuéntale al me gusta podcast. Ah, reírme. no, creo que cuenta Sí, el Panda. No, Cuéntale al Panda lo hacen en Instagram. Ah, ok, cuéntale el Se podcast. llama Cuéntale al podcast. Y mira, ahora mismo está muy trending el de los Gómez, el que está Ese haciendo... está De Jung y Eso es Sabrina. Jung y muy- Sabrina. Lo único que hay que pagar. Pero para- eso hay que Elevado, pagarlo, ese es elevado. Yo Patreon. estoy al Se punto dan de su pagarlo. valor, se dan su Pero valor. pues, Pero la pagarlo- gente- Esa es mi decisión Erickson, mensual. O sea, yo digo, Erickson. ¿qué yo voy a hacer? ¿Eh? Ok, pero ese contenido, por ejemplo, pagarlo, ¿qué te da? O sea, Rastrero. ¿qué te retribuye, por ejemplo, ese tipo de contenido de que quiere suscribirse, Cristian? ¿Qué te da? Exacto. Diversión Pero, total. ok, No, lo ustedes que se pasa ríen es mucho en que es un eso. contenido Muchísimo, exclusivo, buenísimo. ellos le ponen un precio. Le tú ponen tienes un que precio, pagar. sí, sí, No, sí. y la verdad Hay uno tiene... que se llama Lenguas Calvas, que es También muy es bueno. buenísimo. también. Cultura. Revísate, please. Revisa. Y Lenguas Calva es culto en República Dominicana. O sea, estamos hablando que Lenguas Calva tiene que tener más de 2 o 3 años pegado. O sea, Sí. en la audiencia Siempre de está podcast. número 1, número 2. Y mira, ese modelo de negocio que estamos hablando ahora de Sabrina y de Jung va a funcionar. Y eso yo creo que puede ser el camino o el tono que tomen ese tipo de Pero podcast. es interesante porque Sí, funciona se para monetiza personas bien. que ya que tienen cierta trascendencia en los medios. Porque tú conoces a Jun, Claro. conoces a Sabrina por Y sus sabes el nivel de trabajos contenido particulares. que te pueden dar también. Claro. No, ellos lo están haciendo bien. Y sobre todo con esos highlights que están... Por ejemplo, mira qué buena estrategia. Lo lanzan solamente por TikTok. Y lanzan los 15 segundos, 16 segundos, sale por Del TikTok. punchline Del ahí. punchline. Que Sabrina se tiró para atrás, que las hermanas se dijeron de todo. Hay, Ah, porque una- hay más, hermano. No Sí, somos ellos dos son solos. los Gómez. Son los 3 Gómez. Son, Ah, 4. son 4 Eso tiene Gómez. que Sabrina, ser. Me Jung y... encanta. No, No, pero no, son no. tóxicos y se dicen Es toda la hardcore, es verdad. hardcore, es hardcore. Tú sabes que eso es lo bueno del podcast, el que le gusta el contenido sin censura, porque los podcasts, al contrario de la radio, los podcasts no tienen que manejarse. Tú puedes decir lo que te da tu gana, no tienes que manejar el vocabulario. No hay ¿Por qué? censura. Porque quien tiene acceso a él es quien lo busca. ¿Quién lo busca? Eso. No, y el internet y todas estas plataformas vinieron a eso. o A sea, diferencia de YouTube, que tu contenido censura muchísimo. puede desmonetizarse por una mala palabra o por una imagen Claro. que no sea correcta Los para ellos, anuncios para no su se te algoritmo. ponen. Y hay creadores de contenido que anuncios dicen me eso tenían que coger mismo. monte. O sea, vamos a tratar este tema en el págalo. podcast. No, no voy a pagar, no. Y lo dicen así, o sea, vamos a tratar este tema en el podcast, o vamos a tratar este tema en el Patreon, porque automáticamente yo digo la palabra con P, me censuran y no monetizo. Entonces, ¿Cuál? o sea, Pero malas entonces, para palabras, decir, te censuran. o sea, para monetizar hay que necesariamente ser obsceno. ¿Eh? En ese sentido sería No, así, al ¿no? contrario, en YouTube no, porque en YouTube, si tú eres obsceno,
no te colocan los Muy anuncios, bien, eso está te bien. evaden, el algoritmo te saca. Eso está bien. Bueno, pero todo depende de lo que demanda Mira, el es público. que ser Claro. sincero, yo creo que decir las cosas y ser sincero y ser claro no necesita esas palabritas quizás en el medio, pero para los gustos los colores, yo no me voy a meter en eso porque yo veo otro tipo No, porque de contenido tú tienes que ver cuál es tu realmente. estrategia de negocio, porque si es que te conozcan, tú tienes que subir contenido de calidad a YouTube gratis, digámoslo así, y quizá monetizar de los anuncios, pero hay un contenido exclusivo que tú le dedicas a los que te apoyan a través de Patreon. Exacto, y también el Patreon es un tema literal de fidelidad del proyecto. O sea, por ejemplo, Marcante, yo soy parte de los Patreon, yo pago $10 mensuales. Pero porque te sale. Pero es porque yo quiero. No Porque hay le un gusta el monto fijo. contenido. Sí hay un monto fijo, $10 y creo que $15 y otros Pero hay beneficios te dan. algunos, yo he visto algunos como que no tienen monto fijo, que tú das a El partir de antinoti, $4 el lo que antinoti. tú entiendas. No, pero tú tienes que, o sea, tiene que haber una suscripción Sí, un mínima que fijo. sea de $1. Y Ok. después tú puedes aportar lo que tú desees. El Antinoti es un podcast. El Antinoti es un contenido de YouTube. Pero también no tan Pero Spotify. ellos lo que hacen, lo que pasa es que Patreon no necesariamente es la Pero también plataforma. está en podcast, porque ellos tienen el contenido, lo sacan Sí, de manera pero auditiva. el solamente. Patreon no necesariamente tiene que ser la plataforma por donde tú sacas el podcast. Ah, ok. Solamente es para apoyar a los creadores de Es contenido. como un PayPal. Es un PayPal con suscripción para el contenido. O sea, Antinoti, si a ti te gusta mucho Un Antinoti, OnlyFans. un OnlyFans sano. O sea, De, OnlyFans sano también. de ahora en adelante vamos a dedicarnos a crear un podcast en Patreon y a Pero, los oye, amigos a quitarle la Cristian, tarjeta y inscribirlo De obligado. hecho, Sí, sí, $5 déjame, nadie se da tú cuenta. sabes que yo tengo... Eso me ha pasado. Yo he estado en Patreon que yo no me doy cuenta y después a los 6 meses, $2, ya tienen No, y $16 entonces te ahí. ponen la barrera de salida súper incómoda. Hay que llamarte a los tíos tuyos para decirle, mire, sáqueme de esa cuenta. Entonces el Al trabajo, banco, el a- trabajo mira, en a todo el principio es mundo. buscar 50, 100 amigos que te pongan $20 mensual. Estoy de acuerdo. Y ya ahí se Mañana, acabó. mañana crowdfunding. empezamos con eso. Señores, ya saben, los amigos del señor Morel que escondan la tarjeta. Muchísimas gracias a Conmigo Erickson no Duverger cuente por pa' haber eso. estado con nosotros. Tú te Erickson, anotas. ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Erickson Duverger en todas las redes sociales. Señores, esto fue Al Mediodía Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere. Sentimiento